Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento estarán viendo este programa. Hoy quiero compartir, conversar o reflexionar con ustedes sobre las declaraciones que ha realizado el ministro de Educación en los últimos días. Y a raíz de estas declaraciones que han sido muy nefastas, muy negativas, repudiables en todo sentido, bueno, ha habido una serie de comentarios en los diferentes medios de comunicación y en la prensa, ¿no? Y también algunos políticos se han pronunciado con respecto a ello. Entonces, vamos a analizar cuál es el fondo o el trasfondo de estas declaraciones realizadas por este ministro de Educación y conjuntamente con ustedes, ¿no? Hacer también un análisis crítico sobre lo que dijo y sobre lo que representa esas declaraciones en el subconsciente de este sujeto y demás individuos que piensan también como él. No se trata solamente de analizar de manera superficial las declaraciones que ha realizado el ministro, sino también ir al fondo, ¿no? Un poquito más allá, ¿no? Como dijo alguien, no solamente entretenernos con el árbol que está a la vista, sino también ir más allá, analizar el bosque también. Vamos a ver las declaraciones de este ministro. Bueno, escuchémoslo. Ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los Por supuesto, 50 fallecidos de las protestas. los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Bueno, ha sido bien claro, bien enfático su respuesta. La señorita reportera que hace la pregunta lo hace de manera clara, precisa y dándole un contexto. Le dice que el día de ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos y desde el gobierno, ¿cuáles son las declaraciones o algún pronunciamiento acerca de los 50 asesinatos, 50 muertos peruanos, no producto de las protestas hace 2 años? Y la respuesta de este ministro ha sido repudiable, ha sido de una bajeza que corresponde a un delincuente, ¿no es cierto? Y lamentablemente, esa es la calidad moral que tenemos de los ministros en este actual gobierno, ¿no? Y este es un reflejo del pensamiento retrógrado de cierto grupo social hacia la gente que vive en el campo, hacia la gente que vive en las regiones, en las zonas rurales, en la Amazonía y en las diferentes regiones del Perú. Estos mensajes de odio, esta actitud prepotente de ser, de creerse, ¿no es cierto?, superior al resto, de creerse el ser humano superior, ¿no? Y menospreciar a la gente, menospreciar al pueblo, es una actitud que no es nueva. Esto viene ya de muchos años, desde la llegada de los españoles, ¿no? Y lamentablemente hay gente que continúa con esa idea, con esa ideología. Estos personajes, ¿no? Son los sucesores de los encomenderos, de aquellos que explotaban en las minas, en los obrajes, a nuestros antepasados, ¿no? A los indios, ¿no? Es lamentable las declaraciones de este, se puede llamar ministro, ¿no? Bueno, los medios de comunicación han tocado este tema, tanto la prensa, la televisión, han hecho programas relacionados a estas declaraciones y muchos de ellos han sido bastante, digamos, soboneros, ¿no? Han sido muy superficiales, han tratado de justificar esas declaraciones diciendo pues se ha equivocado, no ha escuchado bien la pregunta, estaba un poquito confundido, se ha confundido con una declaración acerca de los violadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios hegemónicos, la prensa, la televisión, ¿no? Lo han tocado de manera superficial, ¿no? Los programas, por ejemplo, de Rosa María Palacios,
del tal Jaime Chincha, de Juliana, simplemente empezaron a criticar, a llover adjetivos, insultos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo es que hay que ir al fondo de este asunto. No solamente se trata de la declaración de un ministro de Educación, ¿no? Se supone que un ministro, ¿no?, está bien preparado, ¿no?, tiene bastante tolerancia, es empático con las personas, con el pueblo, es sensato en sus declaraciones, inteligente al responder las preguntas complicadas, ¿no? Pero sin embargo, este ministro es todo lo contrario. A raíz de las declaraciones del ministro de Educación, el doctor Vladimir Cerrón, secretario general del Partido Perú Libre, se ha pronunciado también en su cuenta de Twitter, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? La psicología de desprecio a lo andino de este ministro caviar morganquero. Para su subconsciente, los muertos en las protestas del sur simplemente son unas ratas que debían morir. Debe renunciar inmediatamente. Yo creo que este ministro, si tiene una pizca de caballerosidad, si aún le queda un granito de hombría, ya debería renunciar voluntariamente y inmediatamente. No esperar a que la presidenta pida su renuncia. No esperar a que el Congreso, ¿no?, lo cite para sus declaraciones, ¿no?, para poderlo criticar o quizás, ¿no es cierto?, sacarlo del ministerio, ¿no? No, yo creo que un caballero, ¿no es cierto?, un hombre correcto, verdadero, ya, por su propia cuenta, por su propia iniciativa, ante una desfachatez, ante una burrada que ha cometido, siendo ministro de Estado, debería renunciar en el acto. Pero sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Y ha tratado de explicar, yendo, visitando a diferentes canales, a diferentes periódicos, diciendo que no ha dicho lo que ha dicho, que se había equivocado porque estaba en otro contexto y, bueno, cometió un error. Y no es así, ¿no? No es así. Lamentablemente ha sido una declaración nefasta, ¿no?, aborrecible, despreciable en todo el sentido de la palabra. Igualmente, nuestra bancada Perú Libre, y a través también del vocero, el doctor Flavio Cruz Mamani, también se ha pronunciado. Vamos a escucharlo. Este mensaje ha sido muy directo hacia Puno. Entonces este gesto de desprecio a lo andino, amazónico, estos hechos que han pasado, yo ni siquiera me atrevo a utilizar esa palabra porque yo le podría responder más duro. Tengo cosas muy fuertes que decirlo también, pero soy educador. Yo sí soy educador, ¿no? Y como educador no le voy a responder como él asuma. No puedo bajar tan abajo. Y más bien quiero mantener mi equilibrio emocional y objetivo, y bueno, él más bien, si quiere hacer de algún modo salvar la reputación de este gobierno, aparte de ese cargo, y en algo vamos a resolver. Está la pelota en la cancha de la presidenta. En la cancha de la presidenta, nosotros exigimos desde Perú Libre la destitución del ministro. Mi censura pública al ministro de Educación, tan irresponsable, y su incapacidad demostrada en el gesto de ayer. Bien, como siempre, nuestro vocero de la bancada, muy ecuánime, muy sensato, sus respuestas, sus declaraciones, siempre muy razonadas, ¿no es cierto? Es un caballero a carta cabal, ¿no? Paisano mío, el doctor Flavio Cruz Mamani. Bien, se exige también la renuncia inmediata. Y así hay muchos sectores, muchos políticos, inclusive también cierto sector de la prensa, ¿no?, han pedido la renuncia de este ministro y le están exigiendo a la presidenta Dina Boluarte que exija la renuncia de este ministro, que lo cambie. Pero aquí había que preguntarnos, ¿no? ¿Quién debería exigir la renuncia del ministro de Educación Morganquero? ¿La presidenta Dina?
Pero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Dina es la presidente? ¿Dina es el que gobierna actualmente? Sabemos que Dina es un títere. Dina es un muñequito, es una figura decorativa que se encuentra ahí en Palacio, ¿no? Dina es nada, absolutamente nada. El que gobierna actualmente es Fuerza Popular y los demás partidos de centro y de derecha, ¿no? Que son sus satélites que vuelan alrededor de Fuerza Popular como moscas alrededor de la bosta, ¿no? Hay que pedirle la renuncia de este ministro, pero a Keiko. A ella es el que hay que pedirle, porque ella es el que determina, decide, define quiénes van a gobernar o quiénes van a ser ministros, qué es lo que se va a hacer en el Congreso, porque ellos tienen la mayoría. Perú Libre no tiene la mayoría. Es Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, todo popular. Y también Podemos, ¿no? También está ahí el partido de Acuña, ¿no es cierto? Y muchos otros, ¿no? A ellos hay que pedirle la renuncia, a ellos hay que exigirle que este ministro renuncie, porque ellos son los que gobiernan, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque favorece a sus intereses, es una pieza clave a sus intereses. Dina es una figura decorativa, ¿no es cierto?, pero que cumple una función muy importante, una función política dentro de este sistema neoliberal. Entonces, el asunto no es que hay que pedirle a Dina Boluarte la renuncia del ministro, sino hay que pedirle a Keiko Fujimori y a los demás congresistas, ¿no?, fujimoristas y sus detritos alrededor que exijan la renuncia. Pero no lo van a hacer, porque ya hay voces de que han justificado que el ministro se ha equivocado, etcétera, etcétera. Lamentablemente es así. Pero estas declaraciones sobre el menosprecio a lo andino, sobre el menosprecio a las personas que vivimos en las regiones, que vivimos en las zonas del cono norte de Lima, en, digamos, como dice Enrique Dussel, aquellas personas que somos de la periferia, ¿no es cierto? Así es, que vivimos en los cerros, en las faldas, que vivimos en los conos, ¿no? En Villa María del Triunfo, Villa Salvador, en Chorrillos, en Ate, en Chaclacayo, ¿no? En Coyique, en Caraballo, San Comas, etcétera, ¿no es cierto? Siempre ha habido un menosprecio, ¿no?, a las personas de provincia, a los provincianos. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Eso nació con la llegada de los españoles, ¿no? Los españoles trajeron ese odio, ese racismo, ese clasismo, y no hay que olvidar eso. Recordemos unas declaraciones de un integrante o exintegrante de Fuerza Popular, fue congresista o candidato al Congreso por Fuerza Popular, y también ha sido integrante de la Comisión de Constitución y ha formado parte también de una institución estatal relacionado con lo que es la Constitución, ¿no? Carlos Mesía. Vamos a escucharlo y vamos a recordar, esto ha ocurrido ya hace bastantes años, ¿no? A ver, ahí va. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna. Cuando el pueblo actúa, cuando va a elecciones, el pueblo actúa como cuerpo electoral, o sea, como un órgano más del Estado. Y después que ha elegido a sus representantes, tiene el derecho, pero actúa como órgano, se llama cuerpo electoral o órgano del Estado, se disuelve y se convierte en un ciudadano más. Contundente, ¿no? Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna, al pueblo se le manda. Esas son las declaraciones. Y esas declaraciones reflejan el sentir, el pensamiento, la ideología de un cierto sector de nuestro Perú, de nuestra sociedad, ¿no? Ese sector es la burguesía, es la oligarquía,
que son los dueños del poder, los dueños de los grupos monopólicos, de la prensa, de la radio y la televisión, de los grupos monopólicos, oligopólicos, relacionados al comercio, a la venta de medicamentos, farmacias, boticas, etc. Así como él, hay muchos que piensan igual. Y más aún todavía, ¿no? Hay gente que vive en la periferia, vive en los conos y tienen color como el mío, color barro, color tierra, marroncitos, también piensan igual. Y piensan igual porque se creen blancos, porque como ya tienen dinero, algunos son ya empresarios, la plata los ha blanqueado. Y no es así. Usted que es empresario, usted que tiene hoteles, usted que tiene muchas empresas, pero viene de provincia, vive en los alrededores, vaya a Miraflores, a ver, vaya a San Isidro. Bueno, le van a aceptar, su amistad será bienvenida porque tiene dinero, pero jamás va a entrar en el círculo de amistades selectas dentro de ese grupo. Jamás. Podrá ser un amigo, podrán quizás ir a jugar partido, a tomarse un par de cervecitas por ahí, ¿no? Pero usted nunca va a ser invitado a la casa de ese grupo de la oligarquía. Jamás. Así que téngalo en cuenta. Podrá tener mucho dinero, pero usted sigue siendo de la periferia. Sigue siendo marroncito. Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. Cuando el pueblo actúa, cuando va a elecciones, el pueblo actúa como cuerpo electoral, o sea, como un órgano más del Estado. Y después que ha elegido a sus representantes, tiene el derecho, pero actúa como órgano, se llama cuerpo electoral o órgano del Estado, se disuelve y se convierte en un ciudadano más. Pero cuando hay elecciones, ahí sí vienen, ¿no es cierto?, con el rabo entre las piernas, ¿no?, pidiendo nuestros votos. Así es. Pero una vez que ya votamos por ellos ya tienen el poder, han sido elegidos, ahora diputados, senadores, alcaldes, regidores, ya tienen el poder, ya nosotros no servimos para nada. Al pueblo se le gobierna, ¿no? Ese es el pensar de esta clase social, repudiable. Pero esto no acaba aquí. Vamos a ver ahora, vamos a escucharlo también detenidamente, las declaraciones de un constitucionalista. A veces los títulos académicos no te garantizan, no te dan educación, no te dan sensatez, cordura, no. Ya, la educación, la formación, el respeto, el civismo, no se consigue con los títulos, con los grados académicos. Eso se va forjando, se va construyendo en la casa. Vamos a escuchar a otro individuo más, ¿no? Ernesto Blume, constitucionalista, sus declaraciones también acerca de las protestas de hace 2 años y de los 50 muertos que han habido. Escuchémoslo. Estos desesperados izquierdistas, comunistas, progresistas y caviares armaron un escándalo nacional. Protagonizaron actos subversivos. A la presidenta, yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura en la represión. Era blanda al principio. Y en un momento dado, ya cuando muertos, doctor. ¿Cómo puede decir que faltó dureza en la represión? No, es que ahí es que después de eso, después de las primeras marchas, vinieron las tomas de aeropuertos, el aniquilamiento de algunos oficiales, la afectación de lugares públicos. ¿Qué oficiales murieron? Bueno, se refiere al policía uso en Puno. el término oficiales en forma genérica para referirme a los efectivos de las fuerzas del orden que fueron hay que ser afectados. preciso, doctor, también. Ya, bueno, rectifico esa imprecisión. Bueno, dice que él
¿no? Le ha exigido, le ha pedido a la presidenta Dina Boluarte a que sea más enérgica, ¿no es cierto? Más represiva, en el fondo, que sea más, que mate más gente, ¿no? Que salgan las fuerzas de represión, la policía, los militares, ¿no? Que repriman al pueblo, que baleen al pueblo, que maten al pueblo. Ese es el pensar, ese es el fondo. En el subconsciente, como dice el doctor Vladimir Cerrón, en el subconsciente esa es la idea que está alojada, anidada, ¿no? Y no lo va a cambiar, porque así es como piensa esta gente, esta clase social. Así que tenemos que darnos cuenta quiénes son los enemigos del pueblo. Así que hay que tener muy en cuenta esta forma de pensar, esta ideología de cierto sector de la sociedad, ¿no? El menosprecio, el racismo, el clasismo que ellos llevan dentro. Entonces, en las elecciones próximas tenemos que saber elegir bien, pero elegir pensando, en primer lugar, de dónde provenimos nosotros, de dónde somos, de dónde venimos y por quién hay que votar, ¿no? Es inaudito pensar que la gente de la periferia de Lima, ¿no es cierto?, vote por Renovación Popular, por el porqué. Por eso que en las próximas elecciones hay que ser bien riguroso en elegir a nuestras autoridades, a nuestros congresistas, a nuestros diputados o al presidente. Pero para eso primero tenemos que ubicarnos nosotros. ¿De dónde venimos? ¿En dónde vivimos? ¿En dónde estamos? ¿De dónde somos? Somos de la periferia, somos de las regiones, venimos de las regiones, venimos de provincias. Pero votar por un racista, votar por un clasista, votar por un retrógrada, sería antinatura. Así es que elige bien. Bueno, hasta aquí esta reflexión, hasta aquí este programa. Espero que les haya permitido también reflexionar, pero también seguramente harán sus comentarios, harán sus críticas y bienvenido, bienvenido. No nos corremos a las críticas. Las críticas nos hacen avanzar. Hasta la próxima. Muchas gracias.